El sol aún no se había puesto, y ya el viento se colaba por la llanura arrastrando polvo y el filo helado de la tarde. El solitario campesino había salvado al hijo del jefe apache. Al día siguiente, el jefe llegó con 20 jóvenes hermosas y le dijo: «Elige». Jack Carter había pasado casi toda la tarde en el potrero del norte, revisando la cerca donde un par de postes seguían torcidos desde la última tormenta. No se apresuraba. Jamás lo hacía. El martillo colgaba de su cinto, y el rollo de alambre raspaba contra su chaqueta cada vez que se agachaba para levantar una tabla. Los campos alrededor estaban secos amarillentos, la tierra dura como hueso cansada de tantos años de trabajo a medias. Pero a él no le importaba. Ya no sembraba por cosecha, sino porque meter las manos en la tierra mantenía sus pensamientos en silencio. Su cabaña quedaba a 1/4 de milla hacia el sur, una construcción baja de pino oscuro, recostada contra un puñado de árboles desnudos y una franja de piedras ásperas. Una ventana, una puerta, un candil que apenas alumbraba. Detrás del granero, en una loma salpicada de nieve vieja, se alzaban 2 tumbas estrechas sin nombre. Nunca iba allí, salvo cuando tenía que enterrar algo más. En 5 años no había pronunciado palabra sobre ese pedazo de tierra, ni siquiera frente a la propia tierra. Esa tarde, el frío cayó temprano, el cielo se volvió pálido y delgado, mientras nubes de aguanieve llegaban desde el poniente. Los animales también lo sintieron. Los 2 caballos golpeaban el suelo cerca del corral bufando como si el aire les mordiera el hocico. La mula pegada a la cerca mascaba un jirón de heno atrapado en el alambre. Las gallinas ya estaban quietas en la caja de tablas contra la pared del granero. Jack se limpió las manos en el abrigo y miró cómo el sol se hundía tras la sierra lejana. Una lenta marea de sombra tragada por el frío. Avanzó hacia la cabaña con la misma andanza firme de cada día. Las botas dejaban huellas planas sobre la tierra helada, los hombros rectos, la mirada recorriendo los campos más por costumbre que por miedo. El hacha reposaba junto al tajo de leña donde la había dejado esa mañana, tras partir lo poco que quedaba del pino. Las astillas se amontonaban en pilas desiguales junto a una batea oxidada cubierta de escarcha. Subió al pequeño porche, empujó la puerta y las bisagras gimieron una vez, quedándose mudas enseguida. Dentro la habitación cargaba el mismo peso de siempre. Un catre contra la pared, la estufa en medio con un hervidor ennegrecido por años de uso. Una mesa con una sola silla, ambos gastados por las manos y el tiempo. Junto a la puerta, unos ganchos sostenían su chaqueta de guerra y una camisa vieja sin remiendo desde el invierno pasado. Todo tenía un lugar, pero nada se veía cuidado, solo mantenido en pie para no desmoronarse. Se arrodilló frente a la estufa y abrió la puertecilla de hierro. La ceniza se arremolinó cerca de sus botas. Apiló astillas con los mismos movimientos pacientes de siempre, ramitas primero, y luego un leño. Encendió un fósforo y escuchó el crujido seco al prenderse la madera, un murmullo bajo como de animal escondido. No le habló. Nunca lo hacía. Cuando el fuego agarró, colgó el abrigo en el respaldo de la silla y arremangó sus mangas. Llenó el hervidor con agua del balde junto a la puerta y lo colocó sobre el aro. El vapor llegaría cuando quisiera. Él no esperaba con ansia ni con prisa. Fue a revisar el cerrojo de la ventana, esa que temblaba cuando soplaba fuerte el viento. Lo presionó una vez y sintió cómo el frío cedía apenas un soplo. Afuera la luz se desvanecía del todo, quedando solo el parpadeo de la estufa y las sombras en los rincones. Jack se quedó de pie junto a la mesa, frotando con el pulgar una hendidura en la madera hecha años atrás, quizá por rabia. Ya ni lo recordaba. El silencio se apretaba como cada anochecer, no ruidoso, no vacío, simplemente presente. Un silencio que no respondía, aunque uno le hablara, y eso le bastaba porque ya no le quedaban palabras que valieran la pena. Afuera algo golpeó contra la puerta del granero, quizá una tabla suelta o un animal moviéndose. No reaccionó rápido ni lento. Solo giró la cabeza y escuchó hasta que cesó el ruido. A veces los coyotes rondaban las gallinas, pero había reforzado el corral tras perder 2 aves el mes pasado. No se asomó por la ventana. Si había algo ahí, ya lo sabría cuando llegara hasta la puerta. El hervidor siseó y él vertió media taza de lata.
Bebió de pie junto a la estufa con la vista fija en la nada. El cabello le caía al cuello más oscuro donde se había secado el sudor. La barba recortada solo por costumbre, no por vanidad. Sus manos endurecidas del trabajo en la cerca descansaban planas en el borde de hierro buscando calor. 5 inviernos en soledad. Y ya se había acostumbrado al mismo ritmo trabajar, encender el fuego, dormir, despertar, volver a trabajar. Noches como esa eran todas iguales, sin voces ni pasos que no fueran los suyos, sin esperar cambios. Esa era la única forma de sobrellevar la vida, que nada nuevo llegara, que nada removiera lo que había enterrado. Para cuando terminó su trago la noche ya se había cerrado y el viento se había calmado, empujando apenas contra las tablas. Revisó la estufa una vez más y luego se sentó en el borde del catre sin desplegar el jergón. No se acostó todavía. Se quedó escuchando el chasquido de la leña en el hierro, mirando las tablas del suelo, donde el polvo se acumulaba en las ranuras. Lo que no sabía era que antes del próximo anochecer, algo iba a romper la coraza de rutina que había construido como armadura. Aquella noche la tierra guardó su silencio, y Jack Carter lo acompañó como tantas veces. La oscuridad se fue hundiendo poco a poco antes de que algo cambiara. Jack permaneció más tiempo del acostumbrado sentado en la orilla del catre. No porque el sueño no llegara, sino porque el silencio se sentía más pesado que la madera de las paredes. No se preguntó el por qué. Rara vez se detenía en esas pausas que lo asaltaban. Cuando la estufa se apagó hasta quedar en un rojo apagado, por fin se tendió sobre el catre con la manta cubriéndole el pecho. Las botas seguían puestas, siempre dormía así en los meses fríos, para no perder tiempo si algo se movía afuera. Pasada la medianoche, el viento volvió con fuerza, colándose por la rendija de la ventana y silbando. Jack abrió los ojos una vez y los cerró de nuevo. No había razón para levantarse. La tetera había dejado de echar vapor. El fuego se apagaba en un resplandor naranja bajo. Los animales afuera estaban callados. La tierra, igual que él, parecía no tener nada más que decir. Fue ya cerca del amanecer cuando llegó el sonido. Débil, delgado, no era galope ni canto de coyote. Era algo que rascaba suavemente el suelo helado. Los ojos de Jack se abrieron y permanecieron así. No se incorporó de inmediato. Escuchó. El ruido se entrecortó, se detuvo y luego volvió más cerca. No eran pasos. No era un animal que conociera. Era un arrastre irregular. Se levantó del catre, las articulaciones tiesas por el frío que se colaba bajo la puerta. Fue hasta la ventana y abrió apenas la contraventana, dejando pasar una franja del amanecer gris. El horizonte era pálido plano. El cielo aún retenía la última sombra de la noche. Al principio no vio nada en el patio. Solo la cerca del corral, el techo inclinado del granero, la hilera de sauces al borde del potrero. El ruido no se repitió. Esperó un poco más y luego dejó caer de nuevo la contraventana. Se puso el abrigo y tomó el rifle de la pared, revisando la recámara por costumbre, aunque llevaba semanas sin disparar. No se apresuró a abrir la puerta. La empujó despacio, atento a cualquier aliento o movimiento. El frío le golpeó la cara como piedra mojada. La escarcha cubría los escalones. Su respiración se dibujaba en nubes cortas. Primero solo vio las huellas de sus propias botas de la tarde anterior. Más allá, cerca de la pendiente que conducía al potrero norte, distinguió algo oscuro contra la tierra helada. No era una forma conocida. No era un animal. No era un tronco, ni una herramienta olvidada. Bajó del porche y caminó hacia allí con la misma calma de siempre. El rifle bajo pero listo. Al acercarse la forma se aclaró un cuerpo tendido boca abajo, la ropa hecha jirones y manchada de sangre seca. No era blanco ni mexicano. Era apache joven aún, los hombros anchos como de alguien que todavía no terminaba de crecer. El cabello negro del muchacho estaba enredado pegado al suelo por el hielo. Un asta de flecha le salía del costado, las plumas rotas. La herida estaba reseca y oscura. Jack se arrodilló y apoyó 2 dedos en el cuello del chico. La piel estaba fría, pero bajo ella un pulso débil seguía latiendo lento. La respiración llegaba en jadeos finos, apenas visibles en el aire.
el rostro medio hundido en la tierra, los labios agrietados y pálidos. Quien lo dejó allí no pensaba volver. Jack no buscó huellas ni rastros de quién lo había hecho. Ya había visto suficiente marcas de arrastre en la tierra, dura sangre seca, formando un rastro que se perdía cerca de la cerca. No había caballo ni pertenencias, solo el muchacho y el frío que avanzaba. Jack lo levantó metiendo los brazos bajo el cuerpo y cargándolo sobre el hombro. No pesaba mucho menos que un costal de grano, pero el cuerpo sin fuerza lo hacía incómodo de llevar. Jack se enderezó, ajustó el agarre. El rifle colgaba en su espalda. No le habló al joven, no gruñó ni maldijo. Emprendió el camino de vuelta a la cabaña con ese paso lento y controlado, las botas crujiendo sobre la escarcha a cada paso. Dentro lo tendió sobre el catre y arrimó la silla junto a la estufa. Avivó el fuego echando 2 troncos y ramitas. El calor se levantó rápido en la habitación angosta. Con el cuchillo rasgó la camisa del muchacho para no moverlo demasiado. La flecha estaba hundida bajo las costillas. La sangre vieja había endurecido la tela. Jack calentó la punta de la navaja en la estufa y cortó alrededor del asta lo justo para sacarla sin dañar el pulmón. El chico se estremeció una vez, pero no despertó. Jack limpió la herida con agua hervida y tiras de calicó sacadas de la vieja caja de costura de Caroline Everhart. Hacía años que no la abría, pero recordaba bien dónde estaba. Empacó la herida con resina de pino y la vendó firme con las telas. Trabajó en silencio, la mano firme y acostumbrada. Había hecho lo mismo en la guerra con hombres que tampoco hablaban su lengua. Cuando terminó, cubrió al joven con la manta de su propio catre y puso su abrigo enrollado a los pies para darle peso y calor. El fuego tronó con más fuerza calentando la estancia, hasta que el vapor volvió a levantarse de la tetera. Jack Carter no se preguntó por qué hacía todo aquello. Hacía mucho que no lograba salvar un alma desde que la fiebre le arrebató a los últimos que intentó mantener con vida. Pero no había dejado a este muchacho tirado en la tierra. Tampoco le había dado la espalda. Quizá porque el destino lo había traído hasta su cerca en lugar de perderse en otro lugar lejano. Tal vez porque el silencio de la cabaña había durado demasiado. Vertió agua en una taza y la colocó cerca de la cabeza del joven, por si despertaba con sed. Luego Jack se sentó en la silla junto a la estufa, el rifle sobre las rodillas, y vigiló la puerta. No pensaba en quién vendría a buscarlo. No pensaba en el mañana. Escuchaba la respiración del muchacho y el resuello del fuego junto a él. Así fue, como lo sorprendió la primera luz verdadera del día. La escarcha en la ventana empezaba a ceder. A lo lejos un halcón lanzó un grito breve y volvió a callar. El respirar del joven nunca se volvió parejo. Se interrumpía en jadeos que a Jack le recordaban el invierno en que su propio hijo Thomas Carter tosió hasta apagarse. Se quedó en la silla hasta que el fuego se redujo a un lecho de brasas silenciosas, y la habitación guardaba más calor del que un hombre solo necesitaba. Cuando la claridad comenzó a filtrarse por la rendija de la ventana, Jack se levantó despacio con las rodillas rígidas y salió a revisar el patio. Todo estaba igual. El cielo gris, la tierra helada, la cerca y el granero intactos. Ningún jinete, ninguna huella salvo las suyas de la tarde anterior. Cerró la puerta sin ruido y regresó al catre. La piel del joven había perdido algo de palidez, aunque sus ojos seguían cerrados. Jack humedeció una tira de tela en agua tibia y limpió su rostro retirando la sangre seca de la sien y la mandíbula. No tendría más de 17 años, lo bastante mayor para portar arco y montar, pero demasiado joven para morir en tierras ajenas. Las palmas endurecidas revelaban entrenamiento con armas y herramientas. Jack notó el cuero crudo roto en la muñeca, como si hubiese estado atado y luego cortado o se hubiese liberado a la fuerza. Eso le decía que alguien lo había arrastrado hasta allí, y lo había abandonado, no que hubiera llegado por sí solo. Sus animales se movían en el granero, y sabía que la mula golpearía las tablas si no le daba de comer pronto. Dejó al muchacho bajo la manta y salió. Hizo las tareas sin apuro, esparció grano para las gallinas, revisó el bebedero de los caballos. Echó heno en el corral.
El rifle lo mantuvo a mano apoyado en la puerta del granero, desde donde dominaba el potrero y la cabaña. De vez en cuando miraba hacia el norte y el este, donde la tierra se abría en sierras rotas. Las partidas de caza apache a veces pasaban por allí. Él las había visto a lo lejos, pero nunca intercambió palabra. Ellos nunca molestaron a su ganado, y él nunca levantó el arma contra ellos. Era la única paz que se había sostenido. A media mañana, el murmullo de la tetera y el chasquido de la leña lo devolvieron al interior. Puso una taza de caldo sobre la mesa, un líquido ralo de frijoles y grasa de cerdo, y junto a ella un pedazo de pan de maíz. No esperaba que el joven despertara con fuerzas para masticar. Cuando por fin se movió, apenas fue una mano temblando bajo la manta, los dedos buscando algo que no tenían. Los labios secos intentaron tragar la respiración. Se le cortó. Jack lo levantó con cuidado para acercarle la taza. El chico no abrió los ojos, pero bebió 2 sorbos antes de toser y desplomarse otra vez en el catre. Jack lo acomodó sin decir palabra. Al mediodía salió de nuevo a partir un brazo de leña. El aire blanco de su aliento se alargaba en el frío mientras levantaba el hacha y la dejaba caer limpia sobre el tronco. No los vio al principio, hasta el tercer golpe, 3 jinetes en la cresta del potrero norte. Rostros apaches pintados, rifles colgados bajos. Permanecían quietos sobre los caballos observando. Jack detuvo el golpe, el hacha clavada en el bloque, y sostuvo la mirada a la distancia. No levantó la mano ni mostró el rifle. Se quedó donde estaba con el frío calándole hasta los huesos. Ellos no se acercaron. Uno mayor con el cabello trenzado en 2, y una pluma de águila colgando del cuello de cuero. Alzó apenas el mentón como marcando que había visto suficiente. Permanecieron lo necesario para mirar la pila de leña, la puerta abierta de la cabaña, la ausencia de amenaza. Luego, sin un grito ni un arma levantada, giraron y se marcharon por donde habían venido. Jack los observó hasta que quedaron reducidos a puntos en la cresta. No sabía si habían visto al muchacho dentro. No sabía si pertenecía a ellos o a otra partida. No salió tras ellos, ni trató de esconder nada. Recogió la leña partida y la llevó dentro. El chico sudaba en la frente, la fiebre creciendo al reanimarse la sangre. Jack le colocó un paño húmedo en la frente y revisó las vendas. La resina aguantaba, pero la carne alrededor se veía enrojecida y tensa. Se obligó a no pensar en abrir otra tumba en su tierra. Las que estaban atrás ya pesaban demasiado en su memoria. Se sentó otra vez junto a la estufa, el rifle al alcance. Sus pensamientos no fueron más lejos de lo necesario si esos jinetes volvían con más hombres, si confundían su silencio con culpa, si el joven moría antes de aclarar quién era. No ensayó palabras. No planeó defenderse con discursos. Su única intención era quedarse firme y esperar a ver quién cruzaría primero su cerca. La luz de la tarde entraba inclinada por la ventana cuando el muchacho despertó del todo. Sus ojos se abrieron apenas a medias, oscuros y perdidos. El aliento le silbó una vez y luego se aquietó. Intentó levantar la mano, pero se detuvo al sentir el dolor. Jack Carter acercó la taza otra vez y esta vez la mirada del joven siguió el movimiento. Murmuró algo bajo en apache ronco de sed. Jack no lo entendió, pero en el tono supo que no era una maldición. «No voy a moverte», dijo Jack con voz baja, llana. «Estás en mi catre. Te quedarás allí hasta que puedas ponerte en pie». El chico parpadeó una vez como si comprendiera más la calma que las palabras. Tragó con dificultad y dejó que su cabeza cayera de nuevo. En un minuto volvió a cerrar los ojos. Afuera el cielo se volvió una plancha gris, que prometía otra helada. Jack avivó la estufa una vez más y revisó el cerrojo de la puerta. No encendió el candil todavía. Se quedó un rato junto a la ventana mirando la cresta donde había visto a los jinetes. Ahora no había movimiento. Solo el viento sobre el pasto del potrero y el cacareo leve de una gallina acomodándose para la noche. Entonces se dio cuenta de que había una pregunta sin respuesta desde el amanecer. La que cualquier hombre curioso habría hecho si oyera su historia. ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no cabalgó hasta el pueblo o al fuerte en el sur del valle? La respuesta era sencilla. No confiaba en que los soldados hicieran más bien que daño con un joven apache herido.
y hacía meses que no pisaba el pueblo salvo para comprar flores en las pocas ocasiones que se obligaba. La última vez un par de rancheros lo miraron con esa sorna que despierta heridas viejas. Hombres que recordaban que había estado casado con una mexicana. Hombres que entre tragos preguntaban en voz alta por ella y por el bebé. Jack se fue sin responder, y desde entonces evitó el pueblo todo lo posible. Así que no pensaba entregar al muchacho a nadie. Había hecho lo que pudo bajo su propio techo. Si alguien venía por él, lo encontraría vivo. O no lo encontraría. Y Jack estaría en la puerta sin moverse salvo que la tierra misma le obligara. La noche cayó limpia y helada. Volvió a sentarse no porque tuviera sueño, sino porque no quedaba nada más que escuchar lo que pudiera llegar. Cuando el cielo terminó de oscurecer la fiebre, hizo sudar al joven bajo la manta. Jack escurrió el paño en la palangana, lo templó al calor de la estufa y revisó las vendas. La herida supuraba, pero no se había abierto de nuevo. La respiración del chico, al principio agitada, se volvió más profunda y acompasada. El cuerpo peleaba por sanarse. Jack había visto hombres morir poco a poco, pero también había visto a unos pocos regresar desde peores heridas. No lo daba por perdido todavía. Alimentó el fuego hasta que mantuvo un calor firme. Luego arrimó el catre unos centímetros a la estufa para que el frío no lo venciera. Tendió su propio jergón en el suelo cerca del hogar y se sentó con la espalda contra la pared. No durmió. No se permitió hacerlo hasta que el compás de la respiración del chico le aseguró que no se interrumpiría de repente. En el hueco entre la medianoche y el alba, los coyotes aullaron al este sus lamentos arrastrados por el viento. Jack escuchó sin sobresalto con la familiaridad de quien ha contado demasiadas noches con esos sonidos. Pensó en los 3 jinetes de la cresta. Si habían visto las huellas cerca de la cerca, si habían seguido las marcas de arrastre hasta su patio, sabrían que alguien lo había llevado dentro. Pero no alzaron armas. Miraron y se fueron. Eso significaba algo que aún no podía descifrar. Cuando la primera claridad rozó las copas de los álamos, por fin cerró los ojos un instante. No soñó, no se movió. Se quedó en ese lugar entre la vigilia y el descanso donde la mente no repasa los últimos 5 años ni la guerra de antes. Un acceso de tos áspera rompió el silencio. Jack abrió los ojos, y ya estaba de pie antes de que el muchacho terminara el sonido. Los ojos del joven estaban abiertos esta vez apenas, pero conscientes de un modo distinto al día anterior. Giró un poco la cabeza y se quejó del dolor. Los labios rajados y secos. Jack acercó la taza y la inclinó despacio. El chico bebió 2 tragos y dejó caer la cabeza contra el abrigo enrollado. Murmuró algo en apache demasiado bajo y roto para que Jack lo entendiera. Jack no respondió ni fingió comprender. Dejó la taza y revisó la venda otra vez. No estás muerto. Eso es lo único que tengo que decirte, dijo sin dureza ni ternura, solo enunciando el hecho. El joven parpadeó una vez de ese modo, que muestra que se capta el tono aunque no las palabras. Su mirada recorrió la habitación lenta, cautelosa. Vio la estufa, la mesa gastada, la única puerta. Luego cerró los ojos, otra vez no por miedo, sino por debilidad. Jack puso a hervir agua para más caldo y después salió a atender los animales. Dejó la puerta entornada lo suficiente para escuchar si el joven se movía de nuevo. El frío mordía más duro que el día anterior. La escarcha seguía mordiendo la tierra, aunque el sol ya había cruzado la sierra. Los caballos arañaban el suelo helado junto al montón de heno, y la mula rebuznó impaciente cuando Jack Carter no la alimentó lo bastante rápido. Las gallinas picoteaban los granos que él lanzaba con una mano, mientras sus ojos se mantenían fijos en la loma del norte. En el extremo del potrero se notaban huellas frescas de cascos marcas que no estaban allí la mañana anterior. Quien hubiera llegado de madrugada había rodeado de lejos, sin acercarse a la cabaña. Jack se agachó junto a las pisadas y vio que se dirigían al sur hacia el arroyo antes de alejarse de nuevo. Las siguió unos pasos, observó la hondura de las marcas caballos ligeros, más de 2, quizá 4 o 5. No habían parado solo, pasaron por los límites de su terreno para mirar o para dejarse ver. De regreso dentro, puso a hervir un trozo de grasa de cerdo con frijoles en la olla de hierro.
El olor llenó la cabaña espeso y sencillo. El muchacho se movió inquieto, pero no despertó. Jack aprovechó para hacer lo que muchos habrían hecho antes, revisar las pocas pertenencias que guardaba bajo la manta cerca de la pierna del joven. Encontró un cuchillo con empuñadura de hueso, envuelto en cuero gastado. No había más armas, ni bolsa de comida, ni cantimplora. Nada que indicara que había salido solo por voluntad propia. Jack devolvió el cuchillo a su sitio. Fue hasta el arcón junto a la mesa y sacó un pedazo de lana oscura, un viejo abrigo que había pertenecido al padre de Caroline Everhart y que rara vez usaba. Lo dejó a los pies del catre por si el joven lo necesitaba más tarde. También preparó una tira de tela limpia para volver a vendar la herida si la fiebre rompía la resina. La mañana se deslizó hasta el mediodía, antes de que el chico abriera los ojos de nuevo. Esta vez, al girar la cabeza, su mirada tenía más claridad. Miró a Jack no sorprendido, sino con la cautela de quien creció entre peligro y silencio. Su voz salió baja y quebrada. Pronunció una palabra en su lengua que Jack no entendió. No se acercó más. «Estás en mi cabaña. Llegaste al borde de la muerte. Eso es todo», dijo Jack simple y llano. El joven parpadeó. Intentó respirar más hondo y se quejó. Llevó la mano hacia el costado vendado. Jack extendió la suya sin tocarlo, pero deteniendo el gesto. «La flecha ya no está. Si jalas te desangras. Déjalo así». Habló con el tono que se usa para calmar a un caballo nervioso firme sin dureza. La mano del joven cayó y cerró los ojos otra vez. No inconsciente, solo resignado. Antes de que la luz cambiara demasiado, Jack escuchó un sonido que cualquier hombre de esas tierras sabía reconocer, un eco lejano de cascos. No era un galope desbocado, pero tampoco un paseo. Se asomó por la ventana abriendo apenas la contraventana. En la misma cresta donde el día anterior vio a 3 jinetes, ahora se erguía una fila más larga de apaches. 6, 7, tal vez más detrás, inmóviles, medio ocultos por el sol. No bajaban, no gritaban, no se escondían. Miraban. Podían ver el humo de la chimenea, las huellas en el patio, un caballo. Una mula, 2 monturas, ningún hoyo nuevo en la tierra. No se movieron. Permanecieron quietos como hombres que deciden qué justicia o deuda reclamar. Jack no levantó el rifle ni cerró la contraventana. Los miró mientras ellos lo miraban a él. Pasaron minutos así con solo aire helado entre ambos, y la memoria del muchacho tendido adentro. Entonces uno en el centro, de hombros anchos y mayor de edad, levantó la mano en un gesto breve. El grupo giró despacio y desapareció tras la cresta. Jack dejó caer la contraventana de nuevo. Entendió entonces que el silencio no duraría mucho. Alguien llegaría con palabras o con armas. Y antes de que eso pasara, necesitaba saber lo que todos habrían de preguntarse: quién era ese joven para aquellos hombres, y si salvarlo le había comprado gratitud o problemas. Se sentó otra vez junto al catre esperando que despertara. Cuando lo hiciera no habría charla suave, solo la verdad que un herido pudiera pronunciar antes de que los suyos regresaran. El chico dormitaba a ratos, respirando denso y desparejo, pero sus ojos se enfocaban más cada vez. Jack permanecía junto a la estufa tallando un pedazo de madera con la navaja para mantener las manos ocupadas sin hacer ruido. La olla de frijoles y grasa hervía lento, el vapor escapando en hilos suaves. De cuando en cuando estiraba las piernas o echaba otro leño al fuego. La habitación olía a humo caldo y tierra húmeda pegada a las botas. Al llegar el mediodía, el joven se incorporó de golpe, respirando como si un recuerdo lo arrancara del sopor. Su mano fue al costado, pero el dolor lo detuvo. Jack dejó la navaja a un lado y acercó la taza. «Bebe», dijo tranquilo pero claro. «Luego hablas si te queda aliento». El muchacho entendió el tono y obedeció. Jack lo sostuvo por la espalda y le dio a probar un poco de caldo. El joven tragó despacio, con la mirada fija en aquel rostro desconocido, recortado por la luz de la estufa. Cuando Jack Carter dejó la taza a un lado y retrocedió un paso, el muchacho movió los dedos débilmente hacia su pecho y luego hacia la venda. Murmuró 2 palabras en apache, arrastradas pero más claras que antes. Una de ellas Jack la había escuchado años atrás en boca de un tratante del fuerte Tokota, nombre de un hombre o un título. «¿Es tuyo?», preguntó Jack con calma.
o de otro. El ceño del joven se frunció mientras intentaba responder en un inglés torpe como esos chicos que aprendían unas cuantas palabras de soldados o comerciantes que cruzaban sus tierras. «Tukota», padre susurró. El jefe tragó saliva y añadió con un hilo de voz yo. «Hijo, Caleb Red Hawk». Jack no mostró reacción en su rostro, pero entendió lo que esas palabras explicaban. El hijo de un jefe. Eso respondía mucho y a la vez dejaba demasiado en la sombra. Y aún así, en los ojos del joven, vio algo más miedo no solo por la herida. «Te dejaron tirado cerca de mi cerca», dijo Jack sin preguntar, solo afirmando. «Tu gente lleva 2 días cabalgando en la cresta». Caleb asintió débilmente y el gesto le arrancó una mueca de dolor. Volvió la cara hacia la ventana entornada, como si aún pudiera sentir la presencia de los jinetes. «Me cazan», alcanzó a decir. «No mi banda, otros del sur. Me llevan. Luego me dejan». Jack no preguntó más. Sabía que los detalles llegarían a cuentagotas o nunca. «Corriste hasta aquí», dijo. El muchacho negó apenas con la cabeza. «Arrastrado. Me solté. Me arrastré. No vi más». Jack recordó el rastro de sangre que había visto esa mañana y comprendió por qué terminaba junto a la cerca. Caleb debía haberse liberado en la oscuridad y desplomado antes de alcanzar los árboles. Antes de poder decir otra palabra, se escucharon cascos que se acercaban, no desde la cresta, sino por el camino del sur. Jack fue hasta la ventana y abrió apenas la contraventana. Un solo jinete avanzaba por la planicie. No venía al galope, pero tampoco despacio. Era un hombre blanco por el sombrero y el abrigo. Llevaba un rifle colgado sin desenfundar. El caballo caminaba con cuidado sobre la escarcha. Jack no retrocedió, pero sus hombros se tensaron listos para lo que bajara de esa montura. El jinete se detuvo cerca del corral y levantó una mano a la altura del hombro, gesto de paz. «Carter», llamó desde la silla con voz firme que alcanzó hasta la puerta. Llegó noticia de un apache herido por estas tierras. En el fuerte dicen que lo sacaron de su banda hace 2 noches. «¿Ha visto algo?» Jack reconoció la voz. Sheriff Silas Thorne, del destacamento 15 millas al sur. Ya había venido antes por caballos extraviados o disputas, e incluso para preguntar si Jack quería seguir en los registros de veteranos. Jack siempre lo había despachado con cortesía. Abrió la puerta apenas lo suficiente para que lo oyeran. «Lo encontré ayer junto a la cerca. Una flecha en el costado. Está vivo». Silas desmontó cuidando de no acercar la mano al revólver. «¿Lo está cuidando? No voy a dejar que se desangre en mi tierra». Los ojos del sheriff miraron de reojo hacia la ventana y luego de nuevo a Jack. «Dicen que los suyos se han visto rondando por tu cresta. ¿Sabes si buscan venganza o solo rastrean a un desaparecido?» «Si lo quisieran muerto», respondió Jack sin titubeos, «no estarían vigilando mi cerca. Lo habrían tomado antes de que yo lo encontrara». Silas soltó un resoplido midiendo las palabras. «En el fuerte están inquietos. Hubo quien intentó cambiar un cautivo por caballos. Salió mal y alguien acabó muerto. Si este es el mismo chico, puedes tener a los 2 lados husmeando por aquí pronto». Jack no parpadeó. «Entonces que lo arreglen fuera de mi patio». El sheriff lo observó un instante como calculando hasta dónde estaba dispuesto Jack a llegar para mantener la calma en su tierra. «¿Quieres que lleve palabra de que sigue con vida? ¿O prefieres que aún no lo sepan?» Jack pensó en los vigías de la cresta y en los jinetes del sur que lo habían dejado malherido junto a su cerca. «Diles en el fuerte que respira y está bajo techo. No digas mi nombre si puedes evitarlo. Yo me encargaré de quien venga a buscarlo, no ellos». Silas asintió con un gesto breve. «Llevaré el mensaje limpio. Pero Carter, si el propio jefe aparece, no te pongas en medio de su reclamo. Ellos tienen leyes distintas a las nuestras, pero cumplen las deudas como acero». Jack no respondió. Cerró la puerta y escuchó cómo el sheriff montaba y se alejaba, los cascos apagándose en el frío. Cuando volvió al interior, Caleb Red Hawk lo miraba a ojos entreabiertos pero alerta. «Soldado blanco». Vino balbuceó en un inglés roto. «Sheriff», contestó Jack.
Ahora saben que sigues vivo. La mandíbula de Caleb Red Hawk se endureció no por miedo, sino por el peso de lo que esas palabras significaban. Cerró los ojos y murmuró algo en voz baja, quizá una oración, quizá un aviso para sí mismo. Jack Carter volvió a sentarse junto a la estufa, el rifle al alcance y el fuego alimentado. No dijo nada más por un buen rato. Cualquiera que escuchara aquella historia se habría preguntado lo mismo. ¿Por qué no entregó al muchacho al fuerte y se quitó la carga de encima? Pero Jack ya había enterrado a un hijo y no pensaba entregar a otro niño, aunque no fuera suyo, a extraños armados y con órdenes. Si venía un jefe, hablarían cara a cara. Si eran enemigos, él plantaría los pies en su tierra. Hasta entonces el chico seguiría bajo su techo. La tarde cayó despacio sin color mientras el viento giraba de dirección. La luz del fuego se reflejaba en las paredes. Y por primera vez desde que el joven entró, el silencio en la cabaña no se sintió del todo vacío. Afuera, las huellas del caballo del sheriff Silas Thorne seguían marcadas en la tierra dura cuando la claridad se apagó tras la sierra. Jack salió solo un momento para revisar el ganado y recorrer el potrero con el rifle apoyado en su brazo. El aire traía esa quietud que no prometía paz, solo una pausa antes de lo inevitable. Los vigías apaches no habían regresado a la cresta, lo cual no lo tranquilizaba. Significaba que estaban en algún sitio que él no alcanzaba a ver. Dentro, el joven dormía otra vez, respirando algo más parejo. Jack removió el guiso con una cuchara vieja, echó un trozo de cecina para darle fuerza al caldo y puso otro leño en la estufa. No se preguntó para quién cocinaba. La vida ya había decidido eso mucho antes que él. Había huecos que cualquiera podría cuestionar cuánto tiempo lo llevaba sin hablar con alguien que no vistiera placas, si había visto partidas apaches más cerca en años pasados, o si tenía algún plan más allá de esperar pasos en su tierra. La verdad era que había elegido la soledad no porque confiara en ella, sino porque ya no había nadie que pudiera romperla. Y en cuanto a los apaches, habían pasado antes junto a su cerca cazando alces o buscando senderos, pero nunca habían cruzado su patio. Hasta ahora. Al caer el sol, Caleb se agitó de nuevo, los ojos aún nublados, pero conscientes. Intentó incorporarse con un codo y apretó los dientes por el dolor. Jack se inclinó sin decir palabra, ayudándolo lo justo para que bebiera más caldo. La mano del muchacho temblaba al sostener la taza, pero logró vaciar casi toda antes de dejarse caer otra vez bajo la manta. «Caballo mío», murmuró con esfuerzo mirando hacia la puerta. «No llegaste montado», respondió Jack. «Si tu gente tenía uno para ti, ahora lo monta otro». El joven pestañeó lento, intentó humedecerse los labios con la lengua reseca. «Mi arco». «No lo traías contigo», contestó Jack. «Solo el cuchillo que guardabas bajo la manta». «Aún está ahí». El muchacho dejó que esas palabras calaran sus ojos, brillando con un respiro de alivio antes de que el cansancio le cerrara los párpados otra vez. La noche cayó pesada, no ruidosa ni callada, solo expectante. Jack comió una porción mínima del guiso y dejó el resto tapado sobre la mesa. A la luz de la lámpara revisó la venda y la cambió con cuidado. La herida estaba enrojecida pero no ennegrecida, y la resina seguía deteniendo la sangre. Cuando el fuego se redujo a brasas, volvió a extender su jergón en el suelo en vez de ocupar el catre. No durmió profundo, apenas cabeceó contra la pared con el rifle a un lado, atento a cada crujido de la madera. Antes del amanecer, lo despertó un sonido distinto al viento, o a los animales, el golpeteo rítmico de cascos acercándose no a toda carrera, sino con la seguridad de quien sabe que nadie dentro huirá. Se levantó, cruzó la habitación sin encender la lámpara y se asomó a la ventana. En la penumbra gris los vio. Una partida mayor que antes, avanzando en línea por la cresta y bajando la pendiente. No eran 7 ni 8, sino 15. Sin gritos, sin rifles en alto, sin antorchas. Solo una intención callada. Y al centro cabalgaba el hombre cuyo nombre el joven había pronunciado Grey Bear. Jack reconoció su porte antes que su rostro. Una pluma de águila en el hombro, collares de cuentas sobre el pecho. Un abrigo de cuero curtido que ondeaba con el viento como si fuera armadura. Los jinetes se detuvieron cerca de la cerca sin desmontar. Jack abrió la puerta y salió al porche, el rifle en mano pero apuntando al suelo.
El aire helado le quemó los pulmones al respirar hondo. No gritó, no avanzó. Se quedó quieto, sosteniendo la mirada de los hombres a través del hielo y la tierra. Uno de los jinetes más joven, con una cicatriz en la mejilla, dijo algo en voz alta mirando hacia la cabaña. Caleb lo oyó desde dentro y respondió con una palabra débil pero clara. Jack no entendió la lengua, pero sí el tono vivo. Grey Bear desmontó entonces despacio, entregando las riendas a quien iba junto a él. Caminó solo hasta detenerse a unos pasos del porche. No buscó un arma. Jack tampoco se movió. El jefe habló primero en su idioma voz grave y pausada. Jack aguardó. Luego, en un inglés aprendido a la fuerza con comerciantes y soldados, completó. «Mi hijo está en tu casa». Jack asintió una vez. Grey Bear no parpadeó al escuchar las palabras de Jack Carter. Sus ojos no se ablandaron ni se endurecieron, solo midieron la verdad. «Aún respira», dijo el jefe con voz grave. «Le quité la flecha», respondió Jack. «Le di de beber, le até la herida y mantuve el fuego encendido». Grey Bear miró un instante el humo que se alzaba de la chimenea. Luego volvió a fijar la vista en el hombre frente a él. Otros lo dejaron creyéndolo muerto. «Tú no lo hiciste». Jack no dio explicaciones. No habló de deberes, ni de recuerdos de guerra, ni de las tumbas detrás del granero. Se limitó a sostenerle la mirada. Tras el jefe, uno de los guerreros, Wade Bonner, desmontó y adelantó varios caballos cargados con fardos envueltos en pieles. Entre ellos venían mujeres jóvenes, al menos 4. El cabello trenzado, vestidos limpios, la mirada baja. Jack entendió entonces lo que cualquier otro hombre habría dudado en creer hasta verlo. Grey Bear levantó una mano deteniendo a los suyos. Luego habló de nuevo, cada palabra en inglés pesada y medida, vida por vida. «Esa es nuestra ley. Mi hijo vive, hay una deuda». Jack no se movió. «No lo hice esperando pago», contestó seco. El jefe inclinó apenas la cabeza. No era un agradecimiento ni un acuerdo, solo el reconocimiento de la verdad, dicha sin adornos. Aún así, un vínculo existe. «Elige». Señaló a las mujeres. Ahora eran 5 las que se veían con claridad, todas con vestidos de gamuza, cuentas y flecos. Sus rostros serenos, indescifrables. Una de ellas permanecía un poco apartada, no por orgullo ni por miedo, sino como quien ha aprendido a no acercarse demasiado a nadie. Su trenza estaba algo suelta, el vestido remendado con piel más oscura en el borde, y una sombra azulada de golpe se adivinaba en su mandíbula. No alzó los ojos hasta que notó la mirada de Jack. Entonces los levantó apenas lo justo para reconocer al hombre frente al que podía quedar. El silencio se prolongó. El frío parecía contener el aliento del mismo llano. Jack entendió lo que significaba aquel gesto y lo que podía provocar un rechazo tajante ante hombres que creían en deudas que marcaban generaciones. «No busco esposa», dijo al fin, con voz firme. «Y no pondré la mano sobre nadie que no lo decida por sí misma». Grey Bear no se alteró. Se volvió hacia las mujeres y habló en su lengua. 4 de ellas retrocedieron juntas, la cabeza gacha. La quinta, la de la trenza floja, permaneció inmóvil. El jefe la miró y luego volvió los ojos a Jack. «Ella no tiene hombre que la reclame. Sin padre, sin hermano. No tiene lugar en nuestro campamento. Si se entrega, no volverá con nosotros». La mujer, Lila Rose McKenna, aunque él aún no sabía su nombre, permaneció quieta, las manos entrelazadas delante, los ojos fijos en un punto del suelo. No temblaba ni hablaba. Detrás, desde el catre, Caleb Red Hawk emitió un gemido débil, como si hubiera escuchado el murmullo y lo reconociera. Jack sostuvo la mirada del jefe. «Se queda aquí si es por su propia voluntad. Ni la tuya ni la mía. Si eso se entiende, puede cruzar mi puerta». Grey Bear asintió despacio, reconociendo que los términos habían quedado claros. Habló con ella en apache. Ella no dudó. Avanzó sola sin volver la cabeza, atravesando el patio hasta la cabaña. Jack se apartó del umbral sin tenderle la mano ni estorbarle el paso. La mujer cruzó la falda rozando el marco y entró sin mirarlo. El jefe volvió a clavar los ojos en Jack. «La deuda está cerrada. Cuando mi hijo camine, volverá conmigo. Hasta entonces tu fuego lo protege». Jack asintió una vez.
Se irá cuando pueda sostenerse en pie, no antes. Grey Bear aceptó sin añadir palabra. Regresó a su montura, y en instantes la fila de jinetes se desvaneció sobre la llanura silenciosa, como si nunca hubiera estado. Jack permaneció largo rato en el umbral mirando cómo el viento borraba los últimos rastros de cascos y humo. Luego cerró la puerta tras de sí. Dentro de la cabaña ya no era solo un hombre y un muchacho herido. Otra presencia ocupaba el rincón junto a la pared en pie callada sin temblores. Lila Rose McKenna no lo miró como esperando una orden o un rechazo. El fuego chasqueó en la estufa. Desde el catre Caleb Redhawk la observaba con confusión adormilada, frunciendo el ceño como si no esperara ver a nadie más. Jack no preguntó su nombre, no le ofreció comida ni palabras que quizá no entendiera. Solo señaló el catre vacío junto a la pared opuesta. Ahí dijo. Ella se movió hasta allí con la misma quietud con la que había cruzado el patio. Afuera los últimos jinetes desaparecieron tras la cresta y la tierra quedó en un silencio tenso, como aguardando lo que vendría después. La puerta cerró de golpe el frío y el eco de los cascos se deshizo en la nada. Dentro el silencio no se rompió, pero cambió de forma. Ya no envolvía a un solo hombre, sino a 3 vidas compartiendo el mismo aire. Lila Rose McKenna permanecía junto al catre que Jack Carter le había señalado. No se sentó, no miró alrededor. Mantenía las manos entrelazadas a la altura del vientre, los hombros algo caídos como alguien acostumbrado a ocupar el menor espacio posible. La luz de la lámpara revelaba con más claridad el moretón en su mandíbula, que antes las sombras habían ocultado. Desde el catre Caleb Redhawk la observaba con ojos pesados de sueño, aunque lo bastante lúcidos para entender que había llegado por palabra de su padre. No habló. En su expresión cruzó una chispa de vergüenza o agradecimiento que el cansancio sofocó antes de nacer del todo. Jack atizó el fuego, dejó que el nuevo leño prendiera y retrocedió unos pasos. Los pensamientos que cualquier forastero podría tener flotaban en el aire. ¿Dónde dormirían ahora? ¿Entendería ella sus palabras? ¿Había llegado como deuda, como carga, o como algo distinto? Él no preguntó nada. Las preguntas podían esperar. El olor en la cabaña era mezcla de resina caldo y sudor febril. Jack señaló los ganchos junto a la puerta donde colgaba una manta vieja. Lila Rose siguió la dirección de su mano, tomó la manta con cuidado y la extendió sobre el colchón fino. No se quitó ni el vestido ni los mocasines. Se sentó en el borde de la espalda recta, los ojos bajos, aguardando. Jack llevó un poco de estofado en un cuenco de lata y lo dejó al pie del catre. No se lo entregó en mano, lo puso al alcance y se apartó. Ella no lo tocó hasta que él se retiró hacia su rincón. Entonces despacio comió en bocados pequeños, como midiendo cuánto le pertenecía. Al terminar devolvió el cuenco vacío al mismo sitio. Jack lo recogió sin comentario, enjuagó el borde y agregó agua a la olla. Lila Rose se recostó aún vestida la manta sobre los hombros de cara a la pared. Ni una palabra había pronunciado desde que cruzó la puerta. Caleb Redhawk volvió a dormirse con la respiración atrapándose a ratos bajo el vendaje. Jack revisó la herida a la luz de la lámpara. La inflamación no había empeorado la fiebre, parecía ceder. Acomodó la tela, cubrió bien el cuerpo y volvió al fuego. Tendió su manta en el suelo junto al hogar. Se echó de costado, los ojos hacia la puerta, el rifle a mano, las botas puestas. No cerró del todo los párpados. Escuchaba los 3 ritmos de respiración, el jadeo del muchacho, el aliento más sereno de la mujer, y el silbido del viento entrando por las rendijas. Cuando por fin se dejó llevar por el sueño, fue ligero, dispuesto a quebrarse al menor ruido extraño. El amanecer llegó sin gallo, solo con la claridad gris, empujando la escarcha en los cristales. Jack salió a revisar los animales cerrando la puerta tras de sí, no para encerrarla a ella, sino para que el viento no la abriera. Afuera las huellas de los caballos apaches seguían marcadas en la tierra dura rodeando el corral. Las pisadas de Sheriff Silas Thorne ya habían sido cruzadas por las de la partida de guerreros al regresar. Alimentó la mula, esparció grano a las gallinas y quebró el hielo del bebedero con el filo del hacha. Al volver, encontró a Lila Rose McKenna sentada en el borde del catre, las manos aún en el regazo.
No había tocado nada en la cabaña. Caleb Red Hawk abrió los ojos al oír la puerta, intentó incorporarse, y el dolor lo obligó a caer otra vez. Jack lo ayudó a quedar recostado sobre una manta doblada. «Caminarás cuando la carne cierre», dijo Jack. «Tu padre lo espera». El muchacho asintió débilmente, el sudor pegándole el cabello a la frente. Alzó una mano hacia Lila Rose y pronunció unas palabras en apache. Ella respondió con voz baja, breve. Jack no entendió, pero supo que no había miedo en ese intercambio, solo reconocimiento. Sirvió más caldo, sostuvo la taza en los labios de Caleb y luego dejó otro cuenco sobre la mesa. Lila Rose vaciló apenas un instante antes de acercarse y arrodillarse frente al tazón. Comió en silencio mientras Jack dejaba un pedazo de pan duro a su lado. Ella lo miró fugazmente a los ojos, sin invitación ni cálculo, y volvió a bajarlos. Jack no rompió el silencio. Había preguntas que no podían formularse en su idioma, y otras que de todas formas no cambiarían nada. Cuando ella terminó, recogió los cuencos antes de que él pudiera hacerlo, negando con un gesto. Jack se los dejó. Ella los lavó en el barreño con manos firmes, secando cada uno con un trapo y colocándolos de nuevo en su sitio, como si hubiera vivido ahí toda la vida. Caleb Red Hawk se volvió a sumir en un sueño inquieto. Jack revisó otra vez la venda y salió al patio trasero a buscar agua fresca. Cuando Jack Carter volvió con el balde de agua, vio que Lila Rose McKenna había barrido las cenizas alrededor de la estufa con una escobilla que había encontrado junto a la puerta. También había doblado con esmero la manta extra de Caleb Red Hawk. No había abierto cajones, ni tocado las herramientas. Se movía por la cabaña como había cruzado el patio en silencio, contenida, ocupando solo el espacio justo para respirar. Jack dejó el balde en el suelo y por primera vez le habló directamente. «Nombre». Ella lo miró, respondió primero en su lengua, y luego, tras una breve pausa, lo repitió en un inglés marcado por acento pero claro. «Lila Rose». Jack asintió una sola vez. No preguntó más. No quiso saber su edad, ni su historia, ni quién le había dejado aquella marca en el rostro. Eso, si llegaba, sería con el tiempo. Lo único que importaba ahora era que la ley de los suyos la había puesto bajo su techo, y él lo había aceptado bajo sus propios términos, sin exigencias, sin reclamos. Afuera la tierra parecía contener el aliento, como esperando a ver qué forma tomaba esa convivencia de tres extraños unidos por el silencio. La mañana transcurrió sin visitas. La cabaña empezó a respirar un ritmo nuevo, discreto, compartido. Jack atendió de nuevo a los animales, cortó leña detrás del granero, siempre con el rifle cerca, aunque no en mano, atento al eco de cascos sobre la cresta. El cielo seguía pálido, vacío. Ningún rastro de polvo, ningún destello de metal, ninguna sombra de plumas sobre monturas. Dentro, Caleb Red Hawk dormía casi todo el tiempo, despertando solo para beber o mover el cuerpo cuando el dolor apretaba. Lila Rose McKenna arreglaba la manta con manos suaves, sin tocar jamás el vendaje. Jack notó que mantenía distancia cuando el muchacho se agitaba. No por miedo, sino por respeto, como quien sabe cuándo la quietud vale más que el consuelo. No pidió ropa ni salió al exterior sin que él se lo indicara. Cuando necesitó usar la fosa detrás del granero, esperó de pie junto a la puerta hasta que Jack señaló el camino. Fue sola, volvió sola sin desviarse. Alguno podría haberse preguntado si planeaba huir hacia su gente o si temía ser retenida como hacían algunos hombres blancos con las mujeres de los campamentos. Pero no había cuerdas ni cerrojos, ni una actitud vigilante en Jack que sugiriera prisión o expectativa. Su permanencia nacía de la cautela, no de cadenas. Jack preparó más caldo y mezcló harina de maíz con unas bayas secas, sirviendo porciones iguales sin hacer comentarios. Ella comió sentada en el suelo junto a la pared, no en la silla. Él no corrigió nada. A media tarde, Caleb Red Hawk despertó lo bastante lúcido para hablar con la voz débil y arrastrando palabras entre dos idiomas. «Mi padre volverá», susurró respirando con esfuerzo. «Lo espero», contestó Jack. «Te llevaré con él cuando tus piernas te sostengan». El joven dudó, su mirada recorriendo el techo, la estufa y por último a Lila Rose. «Ella se queda aquí». ¿Por qué Jack no respondió enseguida?
Parte porque no sabía cuánto entendía el chico, parte porque no era asunto suyo desenterrar. Lila Rose no levantó los ojos, pero sus hombros se tensaron como si hubiera comprendido el sentido de la pregunta. Al final Jack habló. Tu padre paga las deudas a su manera. Cree que aceptaría una esposa porque mantuve a su hijo con vida. Pero yo dije que ella se quedaba solo si lo decidía. El ceño del joven se frunció. ¿Y si no vuelve? Nadie la obligó a entrar por mi puerta, replicó Jack. Nadie la obligará a quedarse. El muchacho guardó silencio y cerró los ojos agotado para seguir. Lila Rose apartó su cuenco vacío y fue hacia la estufa colocando un nuevo leño y abriendo el hierro para avivar la llama. No pidió permiso ni buscó agradecimiento. Jack observó sus manos seguras acostumbradas a cocinar junto a fogatas de campamento. Quedaban hilos sueltos que cualquiera quisiera tirar donde dormía. Antes de anoche, ¿qué destino le dejó la marca en el rostro si temía ser reclamada de nuevo en su tribu? Pero guardaba su historia tras los labios. Y Jack no presionó. Al caer la tarde salió a reparar un poste flojo en el cercado. Trabajó sin apuro apisonando la tierra con el mango de la pala, vigilando cada tanto la cresta. El sol se escondió tras nubes densas, trayendo un frío más duro que el de la mañana. Al regresar halló a Lila Rose McKenna, arrodillada junto al catre de Caleb, sosteniéndole un vaso de agua en los labios. El joven bebió sin resistencia. Ella dejó el vaso y permaneció en el suelo no tocándolo, pero cerca lo bastante para que supiera que no estaba solo. Jack entró con un brazo de leña dejando algunos troncos junto al hogar. El ruido hizo que ella lo mirara un instante para luego volver al silencio. El aliento de Caleb se hizo más parejo, la fiebre cediendo por fin. Cuando cayó el polvo de la tarde, Jack encendió la lámpara y la colocó en la mesa bajando la mecha. El día dejaba una pregunta flotando. ¿Dónde dormiría Lila Rose McKenna ahora que había pasado el impacto de su llegada? ¿Le daría Jack el catre? Y él ocuparía el suelo otra vez. ¿Compartiría espacio cerca del muchacho? ¿O se retiraría al granero? Sin anunciarlo, ella volvió a tender la manta en el mismo catre de la noche anterior. Lila Rose McKenna se descalzó con movimientos lentos y dejó sus mocasines al pie del catre. Jack Carter asintió apenas y volvió a extender su manta junto a la estufa. Nada más fue necesario decir. La pregunta que flotaba en el aire como un susurro escondido era qué pensaba hacer Jack con una mujer bajo su techo, marcada por daños pasados y entregada por una deuda que él nunca pidió. Pero su intención no se leía en palabras, sino en lo que no hizo. No la presionó, no la endulzó con promesas vacías, no buscó su mirada cuando ella se acomodaba o respiraba distinto. La dejó estar como otra parte del paisaje presente, libre, sin cadenas. Esa noche, mucho después de que ambos se tendieran, Caleb Red Hawk se agitó en sueños y murmuró frases sin sentido. Lila Rose giró apenas atenta, pero no se levantó. Jack permaneció despierto más de lo que pretendía, los ojos fijos en las vigas del techo, donde la luz de la lámpara se rendía en sombras. El sueño lo arrastró al fin con un pensamiento que no se animó a decir en voz alta. ¿Qué ocurriría cuando Grey Bear regresara por su hijo y hallara su deuda saldada de un modo que nadie nombraba? ¿Volverían por ella o quedaría como un vínculo sellado? Y si se quedaba cuando Caleb partiera, ¿cerraría ella misma la puerta o la dejaría abierta? Las respuestas no llegaron, pero la noche no trajo amenaza alguna. El fuego resistió y por primera vez en años dos latidos distintos al suyo acompañaron la oscuridad. El amanecer llegó sin viento, con un silencio más duro que el del día anterior, de esos que hacen que el sonido viaje más lejos y las huellas marquen más profundo. Jack se levantó antes de que el sol cruzara la cresta y avivó el fuego manteniéndolo bajo pero constante. Caleb ya estaba despierto, respirando con menos dificultad. Sus ojos, aunque cansados, mostraban claridad. La fiebre había cedido durante la noche. Jack dejó un jarro de agua junto a él y revisó las vendas. La hinchazón había bajado, la resina aún cerraba la herida limpia. Junto al hogar, Lila Rose McKenna remendaba un desgarrón en su vestido con un hilo sacado de una camisa vieja que había desarmado en silencio. No pidió permiso. Jack tampoco se lo negó.
Sus manos trabajaban firme su trenza colgando sobre un hombro el cabello oscuro atrapando la luz tenue. La marca en su mandíbula se había apagado en un amarillo opaco. Jack salió para romper el hielo del abrevadero con el filo del hacha. El horizonte apenas se teñía de color cuando los vio jinetes en la loma del sur, menos que antes, pero avanzando con firmeza. Eran 6 con Grey Bear al frente. Llegaron a paso seguro y detuvieron a sus caballos a la misma distancia de la vez que dejaron a Lila Rose. Jack no tomó el rifle. Se quedó de pie en el patio mientras el jefe desmontaba y caminaba solo hacia él. «Mi hijo vive», dijo el jefe en su inglés entrecortado con voz clara en el aire frío. «Tú le diste fuego, comida, calor». «Caminará en unos días, pero no hoy», respondió Jack. Grey Bear asintió, su mirada se desvió hacia la puerta de la cabaña y volvió a Jack. «Lo llevo cuando pueda montar». «No antes». Jack no discutió, ambos entendían. Pero bajo ese intercambio quedaban preguntas calladas: si vendría también por Lila Rose, si la deuda había cambiado de forma desde que Caleb sobrevivió, si Jack pensaba oponerse. Esperó en silencio. El jefe dio un paso más. «¿La mujer se queda por decisión propia?», preguntó sin desafío, solo confirmando. «Así lo dije», contestó Jack. «Si quiere marcharse, lo hará. Nadie la retiene». Grey Bear lo midió con la mirada buscando la verdad en esas palabras. Luego dirigió su vista hacia la cabaña. En el umbral estaba Lila Rose McKenna, inmóvil observando. No se escondía ni avanzaba. Se mantenía de pie como quien ya ha decidido dónde pertenecer. El jefe le habló en apache con un tono más suave del que cualquiera esperaría fuera de su pueblo. Ella respondió con pocas palabras, voz baja y firme. No hubo protesta. Grey Bear asintió una sola vez y volvió a mirar a Jack. «Ella no regresa. Nadie la reclama. No tiene esposo. Queda aquí. Y permanece mientras tú no la eches». Jack la miró un instante y luego volvió los ojos al jefe. «No la echaré». Grey Bear pareció conforme, pero aún quedaba una pregunta flotando como humo en el aire frío. ¿Qué destino tendría ahora un muchacho herido que había sobrevivido? La deuda estaba saldada, sí, pero no siempre significaba un lazo roto. Grey Bear señaló hacia la puerta y Caleb Red Hawk respondió con una palabra débil en su lengua estirada por el aliento y la sangre de familia. Por primera vez el gesto del jefe cambió, dejando ver un destello de alivio bajo los años de mando. «Se queda 2 soles más», dijo con voz firme. «Luego volveré por él». «Está bien», respondió Jack Carter. El jefe titubeó un instante y añadió algo que pocos esperarían de un guerrero en tierra de un hombre blanco. «Pudiste dejarlo morir». «Muchos lo habrían hecho». «Ya he enterrado demasiados hijos», contestó Jack. «No quería otro en mi tierra». Grey Bear lo observó en silencio, comprendiendo más allá de las palabras. Se llevó una mano al pecho en un gesto sin amenaza y regresó hacia su caballo. Los jinetes partieron sin ruido, desvaneciéndose tras la loma igual que habían llegado. Dentro, Lila Rose McKenna aguardaba junto a la puerta. Lo miraba sin temor, sin preguntas. Caleb Red Hawk se había incorporado un poco en el catre, respirando con más calma que en cualquier día pasado. Las preguntas que cualquiera podría hacerse quedaban sin respuesta. ¿Qué futuro los ataba ahora? ¿Volvería Lila Rose a quedar desamparada cuando el muchacho regresara con los suyos? ¿O la vida de Jack volvería a hundirse en el silencio de antes una vez cerrada la deuda? Pero la forma de lo que vendría ya se estaba trazando en esa cabaña callada y cierta, mientras la tarde se deshacía en sombras. Jack ayudó a Caleb a sostenerse mejor, enseñándole cómo apoyarse sin abrir la herida. Lila Rose trajo agua sin que se lo pidieran y la dejó junto al catre. El joven comió más que en días frijoles machacados y un trozo de carne seca ablandada en caldo. Luego, exhausto pero sin fiebre, se quedó dormido. Ella barrió el suelo y recogió su cabello en una trenza ajustada con una tira de cuero que trenzó sin decir palabra. Jack salió a revisar el cerco antes de que cayera la noche y al volver colgó su chaqueta en el gancho de la puerta en vez de dejarla sobre la silla como hacía siempre. Cuando la oscuridad envolvió la cabaña, nadie preguntó qué cama le correspondía a cada uno.
Caleb conservó el catre donde había sanado Lila Rose, se quedó en el suyo junto a la pared. Y Jack extendió su manta en el suelo cerca del calor de la estufa, donde las tablas ya conocían el peso de su cuerpo. Antes de apagar la lámpara, Jack miró hacia Lila Rose. Ella lo sostuvo con la mirada clara y serena. No pedía nada, no ofrecía nada por deber. Solo estaba allí, y no pensaba marcharse. El fuego crujió dentro de la estufa, y afuera la tierra descansó en calma. El muchacho sanaría. El jefe volvería. Y la mujer que antes no tenía dónde estar ahora, habitaba bajo un techo sin cadenas ni destierro. Jack no lo dijo en voz alta, pero lo comprendió en lo más hondo. La cabaña ya no estaba vacía. Y cuando los jinetes regresaran por el hijo del jefe, no se llevarían a la mujer. Por primera vez en 5 años, el silencio en que había vivido había cambiado de forma para siempre.